¿Sabíais que el hielo flota en el agua? Ah, que sí que lo sabíais. Claro, con esas edades imagino que la mayoría de los que me veis habréis visto Titanic. Tendría que haberlo pensado antes. Bueno, da igual. Lo que tal vez no os habíais parado a pensar es que si el hielo no flotase, la Tierra no sería habitable. Si el hielo se hundiese hasta el fondo del mar, dejaría vía libre para que el agua superficial y expuesta al aire frío se siguiese congelando y hundiendo hasta que los océanos se solidificasen por completo. Es decir, adiós, majestuosos animales marinos, adiós, fitoplancton que produce la mitad del oxígeno que respiramos, adiós, efecto regulador del clima de los océanos, y hola, edad de hielo eterna. Por suerte, como habréis notado, el hielo flota, así que forma una capa aislante sobre los océanos y los lagos que impide que el aire frío congele el agua que tiene debajo y la mantiene líquida. Seguro que ahora muchos os alegráis de no haber visto nunca un pedazo de hielo hundiéndose en el agua, pero hoy os voy a romper esa buena racha con esta muestra de agua muy especial. Tan especial que estos 10 gramos de agua me costaron 30 euros. A primera vista, esta agua parece, agua normal y corriente. Es incolora, no huele a nada y se comporta igual cuando se mueve. Pero esta agua tiene algunas propiedades muy inusuales. Por ejemplo, sabe ligeramente dulce y tiene aplicaciones en la industria nuclear, aunque de eso hablaré más adelante. Lo que nos interesa ahora es que esta agua especial es un 11% más densa que el agua ordinaria en estado líquido, y si se congela, sigue siendo un 10,6% más densa. Por tanto, ¿qué creéis que pasará si metemos un cubito de hielo de agua especial en un vaso de agua corriente líquida? A. Flotará. B. Se hundirá. C. Explotará. O D. Todas son correctas. Efectivamente, explota. No, es broma. Se hunde, al contrario que el hielo de agua ordinaria. Y aquí tenéis otra prueba. Y aquí otra más para terminar de amortizar la muestra. Esto confirma que esta agua especial es más densa que el agua ordinaria, así que dad gracias a que los icebergs terrícolas no están hechos de esta sustancia. Pero ¿cómo puede ser que esta agua pese más que el agua? Pues claramente porque esto es una muestra de agua pesada. Aunque creo que eso no aclara nada. Replanteo la pregunta. ¿Cómo puede ser que existan dos tipos de agua con propiedades un poco diferentes? Para responder a esta pregunta, recurramos a la tabla periódica. La fórmula química del agua ordinaria es H2O, lo que significa que está hecha de moléculas compuestas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En cambio, el agua pesada suele representarse como D2O, aunque no hace falta que busquéis la D en la tabla periódica porque no la vais a encontrar. La D simboliza el deuterio, que no es un elemento químico propiamente dicho, sino un isótopo del hidrógeno. Así que, en realidad, el agua pesada también es H2O. Suena muy lioso, ¿no? Mejor me explico. Como ya he explicado chorrocientas mil veces en muchos formatos, lo que distingue un elemento químico de otro es la cantidad de protones que albergan sus átomos. Pero aunque todos los átomos de un elemento siempre comparten la misma cantidad de protones, su número de neutrones puede cambiar. Por ejemplo, aunque casi todos los átomos de hidrógeno que nos rodean tienen un solo protón en su núcleo, unos pocos también contienen un neutrón y algunos incluso contienen 2. Estas versiones de un mismo elemento con distintas cantidades de neutrones se llaman isópodos. Digo, isótopos. Y estos dos isótopos del hidrógeno con 1 y 2 neutrones se llaman deuterio y tritio. Pero como podréis imaginar, al tener el doble y el triple de partículas en su núcleo que el hidrógeno corriente, sus átomos son 2 y 3 veces más pesados. Pero no dejéis que sus nombres molones y sus neutrones adicionales os engañen. Los átomos de deuterio y tritio siguen teniendo un protón en su núcleo, así que siguen siendo hidrógeno. Es decir, siguen siendo un gas muy ligero e inflamable. Qué decepcionante, ¿no? Y también forman moléculas de agua cuando se combinan con el oxígeno. Y ese es el secreto del agua pesada. En lugar de hidrógeno, sus moléculas contienen 2 átomos de deuterio. Y como los átomos de deuterio tienen el doble de masa que los de hidrógeno, las moléculas de agua resultantes son más pesadas de lo normal. Aunque tampoco mucho más. Una molécula de agua ordinaria tiene un total de 18 protones y neutrones. Pero si os fijáis, los átomos de hidrógeno solo aportan 2 partículas a la molécula.
Las otras 16 están en el átomo de oxígeno. Por tanto, cambiar los átomos de hidrógeno por deuterio solo le añade 2 partículas a la molécula, o lo que es lo mismo, un 11% más de masa. Ya hemos visto que esta masa adicional aumenta lo suficiente la densidad del agua pesada como para que su hielo se hunda en el agua líquida corriente. Sin embargo, no es una diferencia de peso que se pueda notar claramente entre dos muestras tan pequeñas. Pero bueno, si algún laboratorio me quisiera regalar, no sé, 1 litro de agua pesada para hacer experimentos a una escala mayor, yo no le pondría ninguna pega. Guiño, guiño. Digo, si nunca habíais oído hablar del agua pesada, tal vez os haya parecido una sustancia súper rara y exótica, pero lo cierto es que lleváis toda la vida en contacto con ella. Tocáis moléculas de agua pesada cada vez que nadáis en el mar, os mojáis bajo la lluvia u os salpica el agua del váter. Sin embargo, la cantidad de agua pesada con la que entráis en contacto en vuestro día a día es mínima. El motivo es que solo el 0,015% de los átomos de hidrógeno son deuterio, así que solo una de cada 3.300 moléculas de agua que nos rodean es agua pesada. O sea, que cada vez que os bebéis un vaso de agua, estáis consumiendo unos 0,1 gramos de agua pesada. No es de extrañar entonces que el ser humano medio contenga unos 5 gramos de agua pesada de manera natural en cualquier momento dado. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿El agua pesada pura se puede beber? Añadir neutrones a un átomo casi no afecta a sus propiedades químicas porque éstas dependen de sus electrones. Pero he ahí la palabra clave. Casi. De hecho, los mecanismos químicos que mantienen a los seres vivos empiezan a fallar si se les cambia el agua ordinaria por agua pesada. Por ejemplo, el agua pesada provoca que los mecanismos de división celular dejen de funcionar. Por eso a las plantas a las que solo se les da agua pesada dejan de crecer y las semillas no germinan. Y los animales tampoco nos salvamos. Si se sustituye la mitad del agua de cualquier organismo por agua pesada, los procesos químicos que lo mantienen vivo se detienen y deja de estar vivo. Eso sí, si algún malhechor piensa que puede usar el agua pesada para cometer el crimen perfecto, bueno, suerte explicándole a las autoridades por qué has comprado decenas de litros de un líquido altamente regulado por su uso en la industria nuclear y por qué casualmente tu víctima pesa un 5% más de la cuenta. Pero bueno, como decía, habría que beber muchísima agua pesada para sufrir unos efectos tan drásticos. Unos mililitros no deberían representar ningún problema. Y eso me viene de perlas porque me gustaría probar un par de gotas de agua pesada para comprobar si realmente tiene un sabor dulce. ¡Alto! Policía de la seguridad. No te aconsejo para nada que te bebas ese líquido aleatorio que has comprado en internet. Ah, no, tranquilo, está todo controlado. Tendría que beberme unos 27 litros de agua pesada para que me matase. Y no pienso gastarme 50.000 euros para comprobarlo. Aún así, ese líquido podría contener impurezas peligrosas. ¿Lo has comprado a un laboratorio reputado? No. ¿Sabes cómo se ha producido? No. ¿Lo has mandado a analizar? Tampoco. ¿Y al menos has contactado con el vendedor para pedirle esta información? Sí, pero no me responde. A lo mejor no responde precisamente para lavarse las manos si te la bebes y... Puede ser, pero me voy a arriesgar. No puedo dejar a mis fieles suscriptores con la intriga. Tengo que comprobar si el agua pesada tiene un sabor dulce o no. No hace falta que tú compruebes nada. Un estudio de doble ciego de 2021 dio a probar agua pesada, agua edulcorada y agua corriente a 10 grupos de entre 15 y 30 participantes. Y sus autores pudieron confirmar que el agua pesada es ligeramente dulce porque activa un receptor de la lengua asociado a este sabor. Pues nada, gracias por el informe. Menudo agua fiestas. ¡Alto! Sargento del humor. Lo siento, amigo. Esta es mi jurisdicción. ¿Pero cómo que tu jurisdicción? Si llevo aquí viniendo años, desde mucho antes que tú. Bueno, sigamos a lo nuestro. Llegados a este punto, muchos os estaréis preguntando por qué el agua pesada cuesta 2.000 euros por litro y si tiene alguna aplicación. Y las respuestas son sí y sí. Espera. Hemos visto que el agua pesada representa solo un 0,03% del agua que nos rodea y que sus propiedades son muy parecidas a las del agua corriente. De ahí su precio desorbitado. Separar el agua pesada del agua corriente y concentrarla requiere muchísimo tiempo, energía y reactivos.
Pero bueno, una vez concentrada, el agua pesada se usa como agente de contraste en ciertos tipos de resonancias magnéticas y en algunas reacciones químicas muy específicas. Pero su aplicación que me ha parecido más curiosa es el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, en Canadá. Os juro que ahí hay un observatorio. Lo que pasa es que el SNO no es un observatorio convencional. Es una esfera de 12 metros de diámetro que está enterrada a 2 kilómetros de profundidad y que contiene 1000 toneladas de agua pesada con un valor de solo 330 millones de dólares. Vaya, sí que sale barato el kilo de agua pesada si lo compras a granel. Aunque al final otro laboratorio canadiense se la prestó gratis al Observatorio de Neutrinos porque la necesitaba para observar neutrinos. Además de un montón de calor, las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar dentro de las estrellas producen cantidades ingentes de unas partículas superligeras llamadas neutrinos, aunque tal vez el adjetivo ingente se queda corto. Para que os hagáis una idea, a través de cada centímetro cuadrado de vuestro cuerpo están pasando 100.000 millones de neutrinos provenientes del Sol cada segundo. Poder ver todos esos neutrinos sería estupendo, porque eso nos permitiría estudiar qué ocurre dentro del Sol. Pero hay un pequeño problema. Estas partículas casi nunca interaccionan con la materia. De hecho, una pared de plomo de 1 año luz de grosor solo pararía la mitad de los neutrinos que la intentan atravesar. Y aquí es donde entra el agua pesada. Si consigues reunir un volumen de agua pesada lo bastante grande, muy de vez en cuando, algún neutrino solar chocará con el neutrón de uno de sus átomos de deuterio y lo convertirá en un protón. Y esta transformación liberará un electrón muy fácil de detectar que podrás medir para averiguar las propiedades del neutrino original. Y así es como el agua pesada del Observatorio de Neutrinos reveló que los neutrinos oscilan y nos ayudó a entender por qué el Sol sigue brillando. Hablé de este descubrimiento con más detalle en mi blog, allá por el periodo paleolítico. Link en la descripción del vídeo. Pero el agua pesada no solo nos ha ayudado a desentrañar los secretos de las estrellas, también se usa para generar energía en un tipo de reactor nuclear llamado PRR. Las centrales nucleares producen energía mediante la fisión nuclear del uranio, es decir, disparando neutrones contra átomos de uranio que al romperse liberan más neutrones que rompen más átomos de uranio, que liberan más neutrones que... bueno, ya os imagináis cómo sigue el bucle. Para controlar el ritmo al que ocurren estas reacciones, las barras de combustible nuclear se sumergen en un líquido que absorbe parte de los neutrones que vuelan de una a otra. La opción más barata y práctica es el agua ordinaria. Pero el agua tiene un inconveniente. Los átomos de hidrógeno de sus moléculas absorben demasiados neutrones de su entorno e impiden que hagan su trabajo, que es romper átomos de uranio. Para compensar este efecto, hay que enriquecer el combustible nuclear para que emita muchos más neutrones. Y eso implica convertir el uranio en gas, centrifugarlo cientos de veces, volver a convertirlo en sólido, en fin, un percal. Ahora bien, los átomos de deuterio del agua pesada no tienen esa tendencia de absorber neutrones de su entorno, básicamente porque ya tienen uno. Por tanto, los reactores de agua pesada pueden generar energía usando uranio sacado directamente de sus minerales, sin tener que someterlo al lento y costoso proceso de enriquecimiento. Los reactores de agua pesada también tienen sus desventajas respecto a los convencionales, claro. La principal es que su combustible produce elementos como el plutonio con más facilidad. De ahí que la compra de grandes cantidades de agua pesada esté regulada. Pero bueno, como veis, un simple cubito de hielo que se hunde en lugar de flotar esconde un montón de ciencia interesante. Solo espero que, al contrario que esta muestra de agua, mi explicación no haya sido pesada. Hasta la Ahora sí, cazado, sargento del humor. Y que haya quedado todo más claro que el agua. O al menos exactamente igual de claro. Hasta la próxima. ¿Qué? ¿Contento? ¿De verdad han valido la pena esas bromas malas? Sí, todas y cada una de ellas.